Ujú. Bien, bienvenidos a nuestra Open Class con el tema beneficios de la educación en línea. Les presento a nuestro ponente, Pablo Fernández del Campo. Es mexicano, nacido en Puebla, padre de 5 hijos, maratonista, impulsor de ciudades habitables y sustentables. Es contador público, abogado y maestro en políticas públicas por el ITAM. Ha cursado diversos diplomados y cursos relacionados con la movilidad, políticas públicas, pensiones, finanzas, cabildeo, negocios, desarrollo social, marketing digital y planeación estratégica. Dentro del sector público ha desempeñado diversos cargos a nivel federal, estatal y municipal, entre los que destacan regidor, diputado, dirigente de partido y asesor. En la iniciativa privada ha participado en su propio despacho de consultoría en desarrollos inmobiliarios, socio en empresas de distintos giros y asesor. Ha participado en asociaciones civiles, proyectos comunitarios y es cofundador del proyecto transformador Puente Mostaza. Es articulista en diversos medios de comunicación, ha impartido clases en universidades poblanas, entre ellas la Ibero, y actualmente se desempeña como director de vinculación en CESUMA, Universidad de Talento. Bienvenido, Pablo. El foro es todo tuyo. Disculpa, Pablo, tienes tu micrófono apagado. Sí. Muchas gracias, Rosy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y me da muchísimo gusto pues que se hayan conectado a esta Open Class que hemos preparado pues con mucha pues detalle, pensando en que todos ustedes pues no sé si son nativos digitales o no, pero al final han tomado una gran decisión al estar cursando un estudio en línea desde hace algunos meses, quizás años, y eso pues habla de que ustedes forman parte de un porcentaje muy selecto de pues el mundo, de nuestra sociedad, que ha decidido dar el gran paso a la digitalización, y eso pues me parece que es digno de reconocerse. Entonces yo he preparado la presentación pues pensando en que más que convencerlos de los beneficios, porque ustedes ya son no solamente usufructuarios, sino seguramente promotores de lo que es la educación en línea y toda esta pues relación que genera entre el estudiante, el alumno, los negocios, en fin, todos nuestros ámbitos de vida, pues sobre todo en cómo podemos aprovecharla de mejor manera. Les quiero pedir, por favor, que en todo momento, pues Dani, José Afranio, todos los que nos están escuchando y viendo, pues puedan estar haciendo sus preguntas, sus observaciones a través del chat, y servirá pues para que esto lo hagamos mucho más dinámico, que tengamos una retroalimentación permanente, ya que a mí me dará la pauta pues para poder ir orientando lo que he preparado. De tal forma que en la parte final, ya sin grabación, los invitaré a que hagamos una dinámica donde ya podremos mostrar nuestro rostro, abrir nuestro audio, ya sin la grabación, pues para que podamos todavía tener una experiencia más rica de lo que ha sido su experiencia en línea con lo que yo les estaré platicando, podamos contrastar, podamos discutir y al final entre todos pues llegar a estas conclusiones. Entonces, como bien les dijo Rosy, esta parte pues será con micrófono apagado, con el video también apagado, pero de tal forma que cuando pues los invitemos ya sin grabación, pues lo podamos hacer de la forma en la que les indico. Siendo así, pues yo comenzaría a platicarles un poco de lo que son los antecedentes en la educación en línea. Si bien ustedes y yo, y se suma pues la Universidad Internacional del Talento, tenemos una gran experiencia y sobre todo pues decisión de estar practicando todo lo que es en línea, la realidad es que todavía formamos un porcentaje minoritario por muy diversas causas, pero es importante irnos a los orígenes y a lo que son los antecedentes en esta educación en línea y empezar a ver pues cuáles fueron los antecedentes desde el siglo, pues prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A mí todavía me tocó de pequeño ver por correspondencia en las historietas, en revistas, cómo invitaban a cursos por correspondencia. Esto era muy común y fue el origen, pues por muy diversas causas de cómo se venían dando las relaciones humanas, las relaciones comerciales, las relaciones de pues aprendizaje, de proceso de enseñanza-aprendizaje,
y esto pues hizo que a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo tras el desarrollo de la imprenta y el servicio postal, pues se sugiriera esta forma de aprendizaje como una opción real. Toda esta dinámica trajo como consecuencia la creación de orientadores, es decir, pues lo que ahora conocemos como tutores, que en aquel entonces pues eran los que acompañaban este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto fue seguido con un avance muy importante de los medios de comunicación y que dieron paso pues a la educación multimedia. Entonces ustedes imagínense que de repente pues para alguien que estaba alejado de lo que era una universidad o una educación presencial que tenía un costo elevado y con una serie de características y de requisitos de entrada, pues pudiera empezar a hacer uso de estos pues cursos no solamente ya por correspondencia, sino también acompañado de algún audio, de algún recurso multimedia, pues que se fue acrecentando sobre todo pues a mediados del siglo pasado. Esto pues a finales de los años 60 con la creación y el diseño de materiales pues fueron dando un gran impulso a lo que hoy conocemos como en la educación en línea. Y otro aspecto fundamental pues fueron todas las ideas que se fueron gestando pues con los movimientos sociales de los años 60, movimientos pues disruptivos que tenían propuestas de libertades, propuestas también de rebeldía, pero que también llevaban una gran carga filosófica en cuanto a la eliminación de privilegios y el derecho al saber. Es decir, empezaba ya a democratizarse y ampliarse el acceso a la educación, no solamente reservado a los que lo podían pagar o podían acudir a una escuela, sino que con toda esta pues presión mediática, presión de correspondencia, pero sobre todo una gran presión social ideológica, pues así es que se empieza a abrir a este tipo de enseñanza que hoy conocemos como en línea. Y algunos otros factores adicionales que es importantísimo comentar, pues es la masificación de la educación, que tiene que ver pues con lo que explicaba anteriormente y que genera un boom muy importante, de tal forma que pues después de toda esta etapa rural de finales del siglo XIX con la revolución industrial, pues también va aparejado de mayor conocimiento, de mayor aprendizaje, de que se empiezan a convertir todas las zonas pues rurales inminentes en zonas semiurbanas, en zonas urbanas, y esto pues trae aparejado toda esa masificación de la educación con las facilidades que empieza a representar. De la misma manera, pues las guerras y revoluciones empiezan pues a replegar y hacer que se estén buscando vías accesibles y eficaces. Podemos imaginarnos cómo después de la Primera Guerra Mundial o todos los movimientos revolucionarios que hubo durante el siglo XX, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, pues esto hizo que necesariamente se crearan medios, métodos que posibilitaran que ante esta situación pues de escasez, de marginación y de alejamiento de lo que ya empezaba a ser una institución formal institucionalizada, pues se pudiera tener, aunque fuera a línea. Entonces todos estos elementos son los que van configurando pues lo que hoy ya nosotros podemos tener como una herramienta más de educación en línea, pero es importantísimo pues voltear a ver los antecedentes. Y bueno, dentro de estos factores adicionales, comentar pues que dentro de las zonas rurales y alejadas de los centros urbanos, pues necesariamente también se tenía que hacer llegar a los que nos tocó crecer en los años 80, pues las secundarias rurales, toda la educación rural empezaba ya a ser cada vez más importante, incluida dentro del sector oficial de educación en nuestro país, y siempre acompañada pues de videos, de materiales, de televisiones, y ya era una forma de ir evolucionando pues todo esto que hoy conocemos como educación en línea. Entonces esto es por referirnos a lo que son antecedentes muy pero muy generales, pero pues que es importante comentarlos, tomarlos en cuenta para sobre todo pues poder aprovechar de mejor manera lo que hoy gozamos y disfrutamos. Podemos ver en pantalla, y les insisto Javier, Jaidi, que puedan estar compartiendo sus comentarios a través del chat. Al final de la Open Class lo podremos hacer pues de manera más directa, y los que se animen pues también a tener un diálogo abierto lo podremos hacer, pero mientras tanto pues invitarlos a que puedan hacer
mediante el chat, que vayan formulando sus preguntas o sus observaciones. Entonces podemos ver en pantalla, como les decía, pues esta línea del tiempo formidable, como retrata lo que yo les decía, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues empieza a dar todos estos elementos de los servicios postales, los medios impresos, la modernización de la imprenta, y esto pues va aparejándose al transcurrir de los años, pues con incorporaciones tanto de la televisión en su momento, como pudieron ser las primeras computadoras. Entonces todo esto va configurando y transformando pues lo que pintaba en aquel entonces para hacer primero pues estudios por correspondencia, estudios a distancia, y que fueron evolucionando sobre todo a partir de los 70s, pues ya con las interfaces, en los 80s, pues con la era de la computadora personal, y así sucesivamente todos estos elementos van posibilitando y enriqueciendo pues lo que hoy conocemos como educación en línea. En 1990, seguramente algunos de ustedes lo son, pues ya nacen los primeros nativos digitales, y con ellos todas estas posibilidades pues de ir acrecentando el conocimiento, democratizándolo, pero también volviéndose muchísimo más selectivo en su uso, porque hay que distinguir que una cosa es tener la información disponible y otra cosa es saberla analizar y con base en ella pues poder tomar decisiones. Y bueno, pues es a partir del año 2000 donde se da el boom de los cursos a través del e-learning. Comienza una nueva etapa incluyendo Acesuma, donde unos años después pues ya empezaría de manera muy innovadora, hay que decirlo, disruptiva, porque en aquellos años pues era impensable que una escuela se dedicara 100% en línea. Y bueno, pues nuestros aliados de CEUP decidieron dar el gran paso, y eso sin duda pues nos abrió muchísimas oportunidades que hoy nos permiten pues tener, entre otras cosas muy importantes, la confianza de ustedes. Y así podemos ir viendo pues cómo se da la evolución de estos pues aparatos móviles, todos los dispositivos que van facilitando aún más el acceso a la educación, hasta pues llegar prácticamente a la interrupción de todo este proceso que se traía, o este aceleramiento que se da a partir de la pandemia, y que de alguna forma evidencia en sociedades particularmente como la nuestra, pues cómo traíamos una brecha digital muy, muy alta, y que en unos cuantos años, en un par de años a partir de la pandemia, pues tuvimos que dar esfuerzos importantes para podernos dar cuenta de esa discrepancia que había, de esa brecha que había en el aspecto digital, y que bueno, pues eso nos permitió, dicen los entendidos en el tema, avanzar un estimado de 10 años de rezago que traíamos, aclarando que aún pues nos falta todavía mucho, pero bueno, en esta línea del tiempo es lo que podemos ver desde aquellos incipientes cursos por correspondencia hasta todo lo que ha significado el sobrevivir educativamente a la pandemia en la actualidad. Entonces, podemos darnos cuenta, pues, cómo esto que comentamos se ve también reflejado en ventajas muy claras para distinguir lo que es lo presencial, en donde hay que decir que sigue siendo muy importante, sigue siendo la columna vertebral de buena parte de los sistemas educativos en el mundo. El nuestro no es la excepción, con todas las características que pueda tener, y que son algunas muy discutibles y que son materia pues de otros foros, pero al final pues es importante destacar que la educación presencial sigue teniendo un peso específico, un porcentaje muy importante de mexicanos se educan a través de ella. Yo en lo personal, y seguramente muchos de ustedes también, fuimos educados en este esquema presencial, y que básicamente, bueno, pues es dentro de un aula, es una constante tutela del docente, y hay una presencia y horarios y tiempos específicos. A diferencia del no presencial, que bueno, pues los estudiosos se han interesado en clasificarlo, donde evidentemente pues es, a diferencia del presencial, es con una ausencia de la persona físicamente, y que en general tiene pues dos vertientes. Por una parte, la educación abierta, donde es un estudio en donde el estudiante, además de ser el protagonista, pues es el hilo conductor, y a través de la evaluación, la currícula y la acreditación
lleva toda la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de la educación a distancia, que es donde nos ubicamos nosotros y que tiene dos características fundamentales. Por una parte, la flexibilidad en los métodos de enseñanza y es la que da pie a la llamada pues educación en línea o por teleconferencia. Existe también el híbrido entre estos dos esquemas, que es pues la mixta y es parte pues de tanto unas características como las otras de lo que acabamos de mencionar. Hablando del sistema presencial rápidamente, podríamos hablar de sus principales ventajas, que definitivamente pues una muy importante es el trato con el profesorado, que es muchísimo más cercano, tomando en cuenta también que en aquellos grupos de más de 50 estudiantes, que son la mayoría de nuestro sistema educativo, pues por aquí llega el maestro, pues pasa lista, da la clase y por acá se está yendo a su siguiente clase con otro grupo. Entonces, por una parte sí se tiene esa cercanía presencial, pero también esa dificultad de poder abordar al maestro porque no siempre hay el tiempo y sobre todo pues la disposición. Entonces, paradójicamente, aunque se tiene ese trato más directo con el profesorado, no siempre se tiene la cercanía o la accesibilidad al mismo. Definitivamente, pues un ingrediente que sí o sí existe en lo presencial, pues es la posibilidad de socializar, de esas relaciones humanas, de poder tener pues esa parte de la inteligencia emocional que normalmente es a través de las relaciones públicas, de las relaciones humanas, del networking, y que bueno, pues esa sí es una gran ventaja del sistema presencial, aunque veremos más adelante que de alguna forma, y particularmente en SESUMA Universidad Internacional de Talento, nos hemos ocupado mucho de que a través de las distintas herramientas que tenemos, pues esta posibilidad de interactuar, aunque no sea presencial, sí permanezca, y de ahí pues el resaltar que en nuestro esquema el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otra ventaja más del presencial pues es la disciplina como virtud, que esa, bueno, pues finalmente es universal y es en todos los casos una gran ventaja. Desventajas: son costos más altos, hay que pagar útiles, hay que trasladarse, hay que estar presencialmente sacrificando muchas otras actividades más que en términos económicos pues representan un costo de oportunidad y dicen que decidir es renunciar, y bueno, pues es el caso, y eso pues definitivamente le da un costo más alto a la educación presencial. Definitivamente pues los horarios son más rígidos, se pasa lista, se califica la asistencia, en fin, son una serie de características y pues una desventaja muy clara es que los materiales, al ser analógicos, pues es muchísimo más lento la actualización y estar procesando, cosa que en la pues educación en línea pues puede ser muchísimo más versátil. Hablando de lo que son las características del sistema online, que es el que nos ocupa y es en el que ustedes pues realmente podrían dar una cátedra completa porque lo viven, lo decidieron, lo disfrutan, se benefician de él. Pues bueno, insisto, acá va a ser muy importante que nos vayan compartiendo por el chat. Aquí ya tengo, recordarme tener, no, este es pensé que ya era algún chat de nuestros participantes, pero no, es un recordatorio. Les digo que acá pues les invito a que en este momento cada uno me escriba alguna ventaja que considera que tiene el sistema en línea. En lo que yo voy compartiéndoles las primeras, pues no hay barreras geográficas. Les puedo asegurar que ahorita alguno de todos los que están conectados con nosotros es de alguna otra parte del país. Yo me encuentro, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, en México, pero seguramente tenemos a compañeros y compañeras que están conectados desde otro estado o quizás desde otro país. Me gustaría que nos lo dejaran saber sobre el chat. Entonces, bueno, pues esto permite una interculturización, una relación muchísimo más amplia de lo que sería en una sola aula. Pues definitivamente la campeona de la ventaja del sistema en línea pues es la flexibilidad. Mira nada más, Javier, saludos desde Colombia. Pues gracias por ser testimonio de lo que estaba diciendo. Y de otra forma pues sería imposible que tuviéramos esta interacción. Además de que eres estudiante, bueno, te conectas a la Open Class y permite esta interacción pues seguramente muy rica para todos. Nos comenta también Vero: practicidad para conectarnos a algunas clases, podemos hacer otro trabajo a la vez. Por supuesto que sí, Vero, aquí nos ponemos a prueba porque habrá el que pueda hacer una y varias cosas a la vez,
Yo no soy de esos, yo me tengo que concentrar en una sola cosa, pero definitivamente puedo dedicarle un tiempo a lo que es en línea para posteriormente en la misma aula o en la misma habitación o en la misma casa o en la oficina donde me encuentre, pues pasar a hacer otra actividad. Efectivamente, Vero, va por ahí tu comentario. Y bueno, Dani, imagínate, saludos desde Honduras. Sandra nos comparte que una ventaja de la educación en línea es que los materiales son mucho más accesibles. Efectivamente, Sandra, lo veremos más adelante. Ustedes son testigos de que pueden descargar su material y pues poderlo ocupar en un traslado en transporte público, en el auto si es que alguien va manejando, no necesitan estar conectados a Wi-Fi y eso pues es pues ahorrar tiempo, ser muchísimo más práctico con nuestro propio uso, pero sobre todo también la versatilidad en cuanto al contenido, Sandra, que no solamente es que tú puedas acceder a él, sino que se puede estar modificando por parte de tus tutores, como seguramente es el caso, y que lo estaremos comentando más adelante. Yetsenia, desde Colombia, la creatividad del docente para mantener al el estudiante concentrado en la clase, pues definitivamente, Yetsenia, y ese es un reto, porque hay que decirlo que no siempre se logra, porque no es lo mismo estar viendo a la cara en un aula que estar viendo pues yo ahorita los veo a ustedes a través de sus cámaras apagadas y eso pues a veces es un reto pues superarlo, ¿no? Porque hay quien está acostumbrado a ver a la cara a las personas. Pero bueno, ese sin duda es un reto que tiene que ser una característica del docente. Heidi, ventaja importante es que las clases están grabadas y es muy bueno para lo que el tenerlos tiene el material grabado. Definitivamente, Heidi, y aquí hay una diferencia con la educación que decíamos hace rato, que es educación por correspondencia o es educación a distancia, donde la principal diferencia es que ahí tienes grabados tus materiales, pero de manera autodidacta casi, tú te haces bolas. Lo que aporta la educación en línea es que en nuestro caso, y les consta, pues tienes un acompañamiento de un coordinador, de un tutor, donde puedes pues estar sintiéndote muchísimo más respaldado por las dudas que se puedan tener, además de que el material grabado, como es el caso de esta conferencia, pues queda para que lo puedas revisar cuando lo decidas. Y así podríamos seguir con otros comentarios. Les agradezco mucho a los que han aportado ventajas de la educación en línea, totalmente de acuerdo. Esto nos lleva a que los costos son menores y sobre todo que los materiales están en un formato digital y esto, además de lo que nos decía Heidi, que puedes tener esa accesibilidad, pues la renovación se presta a que sean muchísimo más constantes. Desventajas, no todo es miel sobre hojuelas, las hay, y una es que definitivamente pone nuestra disciplina a prueba. Exige una organización y fuerza de voluntad férrea para lograr ser pues autodidactas, independientemente de que llevas un acompañamiento para las dudas, para las preguntas a través de los foros, pero sí requiere de que tengas pues una autodisciplina, sobre todo para horarios, para separar una franja del día dedicada a este tema, y eso pues obviamente para algunos puede ser una desventaja. El contacto con el docente se produce de forma virtual y eso condiciona la hora de realizar las consultas. Pues claro, pero acá se sustituye con orden y con planeación. Si tú le preguntas pones de acuerdo la hora y el día para conectarte con el tutor, pues no vas a tener ningún problema, pero podría llegar a ser una desventaja. No es como levantar la mano y en ese momento hacer la pregunta, si es que te hace caso el profesor en presencial, pero sí puede llegar a ser una desventaja en línea. Y bueno, pues reduce las posibilidades de socializar, pero pues ya me queda claro que no, porque ahorita pues ustedes me hicieron algunos comentarios por el chat, yo los fui tomando en cuenta, entonces yo creo que también depende de la versatilidad, pero bueno, podría llegar a ser una desventaja sin duda del sistema en línea. Modelos de educación en línea, y aquí es donde nos ocupa pues hablar de todo lo que ustedes y yo conocemos. ¿Qué tenemos en Cesuma? Ustedes lo conocen. En nuestro modelo, pues los docentes y ustedes lo demuestran, pues se interactúa en todo momento en un entorno digital a través de la plataforma que está de manera asíncrona y también síncrona, pues en casos como el de ahorita, aunque queda grabada, pero hay esta oportunidad de estar interactuando en tiempo real. Y bueno, pues las ventajas, además de todas las que ya dijimos, pues es esta apertura, la flexibilidad, sobre todo la eficacia. Promovemos constantemente en Cesuma el desarrollo de la autonomía personal sin dejar de tomar en cuenta pues la socialización que se puede tener,
y el acompañamiento personalizado, como es el caso de ahorita a través de un Open Class, de las Masterclass, que también seguramente ustedes han sido beneficiarios, y la más importante, la Support Class, que en el momento en que ustedes lo digan y lo dispongan, convocan a sus propios compañeros o al tutor para poder hacer ese intercambio, esa discusión y sobre todo pues ir avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, la comunidad, que aunque es virtual y es digital, pues se tienen estos foros para las preguntas y respuestas correspondientes. Todo esto que platicamos, pues necesariamente surge de una necesidad de aprendizaje permanente, que sin duda pues es una característica del estilo de vida moderno. Y qué bueno que lo podemos hacer, porque de otra forma difícilmente se podrían desplazar de Honduras o de Colombia para venir aquí a México a tomar la clase, o nosotros desplazarnos, que a lo mejor tendré un viaje para Colombia y les aviso, pues porque llevaré parte de lo que somos de Sesuma allá a Colombia, donde como ustedes pues también tenemos varios matriculados, pero queremos que haya más, y bueno, pues tendremos la posibilidad de hacerlo presencial, pero mientras tanto aprovechamos estas herramientas que son pues son las ventajas que ofrece el estilo de vida moderno y que cuando se aprovechan pues son fabulosas. Bueno, hemos tomado ventaja ustedes y nosotros de lo que la tecnología nos ha ofrecido a partir de los 80s con esta evolución de la informática y sobre todo los programas flexibles. Y bueno, así como en los años 60 en Estados Unidos, pues empezó a crear todo este tema de la universidad a distancia, y en los 70s en Inglaterra realmente fue su lanzamiento ya universal, la extensión universitaria de muchísimas universidades cada vez lo fue haciendo más común, pero ahora nosotros, con esta oportunidad que tenemos de ser comunidad Sesuma Universidad Internacional de Talento, ustedes y nosotros, pues tenemos la oportunidad de hacerlo muy, pero muy vivencial. ¿Qué pasa con otros modelos como la educación virtual? Que solo es asíncrona, no es nuestro modelo. Asíncrona es como alguno de ustedes comentaba anteriormente, no recuerdo quién, que tienes que estar pues siempre revisando los materiales sin la posibilidad de tener experiencias como la que estamos teniendo. Gracias, Javier, ahí te aviso cuando sea el momento, ya me están dando la bienvenida anticipada. Y fíjense, nos comparte Carolai, para las personas con dificultades para concentrarse es una desventaja porque con un clic podemos estar en una pestaña en nuestro ordenador. Y olvídate, con un clic en la pantalla. O sea, aquí tenemos la peor competencia de todas y el más férreo enemigo, ¿no? Que de repente se te entromete, pues, las redes sociales o el WhatsApp a través de una conversación. Y entonces, definitivamente, Caroline, sí requieren un esfuerzo, pero ustedes lo han logrado y por eso es importante resaltar que sí es una característica que se puede convertir en un hábito, primero en una meta como ustedes se propusieron estudiar y luego a través de hábitos pues lograrlo superar, pero sin duda es una tentación que está ahí de manera permanente acechando. Y la educación a distancia, bueno, pues tiene un porcentaje presencial forzoso y no requiere de una plataforma educativa, como decíamos, de esos cursos en línea de antaño, pero que siguen ocupándose en la actualidad. Y bueno, pues te puede mandar tu USB para que en ese momento descargues los materiales, pero bueno, pues eso sí es otra cosa y definitivamente pues les consta que Sesuma no es eso, pero bueno, es importante ver qué modelos de educación en línea tenemos pues en el ámbito universitario. ¿A qué nos enfrentamos con todo esto que platicamos para la realidad de la educación en línea? Y me voy a tratar de ir un poco más rápido para entrar a la parte más rica, que va a ser el intercambio y sobre todo cómo le podemos sacar provecho al estudio que ustedes están teniendo y al uso de la plataforma y al uso de la biblioteca digital y todo lo que les ofrece Sesuma por ser estudiantes con nosotros. ¿A qué nos enfrentamos en esta realidad de la que seguramente ustedes no forman parte, pero sí es necesario ver dónde estamos parados a nivel global? Fíjense nada más, a pesar de haber un 55% antes de la pandemia, seguramente ahorita es mayor, hay una motivación para seguir estudiando y aunque se esté desempleado, se sabe que con eso se va a tener la posibilidad de un mejor empleo o incluso un incremento en el sueldo, pero que es un obstáculo porque hay que poner muchos medios de parte de uno para poderlo vencer. Ustedes lo han hecho y pues el 100% de nuestros estudiantes, pero sí hay que reconocerlo porque es una realidad que no se tiene en todos los casos.
un dato muy revelador es que durante la pandemia, escúchenlo bien, el 37% de los estudiantes, y esto es con base en, abajo tengo la fuente de donde fuimos tomando estos datos, el 37% de los estudiantes pausó sus estudios y sobre todo de estos, pues el 50% fue por falta de dinero. A todos nos pegó ese aspecto, se secó la economía a nivel global y pues el 20% fueron por temas de salud personal o de nuestros familiares. ¿Quién de nosotros no tuvo pues alguien muy cercano, incluso pues hasta que tuvo que pagar con la muerte todo este padecimiento que tuvimos durante los últimos 2 años? Y bueno, pues estas son parte de las estadísticas que arrojó esta terrible situación que nos tocó vivir y que todavía pues estamos un poco en las secuelas. Tercer punto de la realidad que les comento. Los costos fueron elevadísimos, todavía no se logran cuantificar, pero estamos hablando que el 65% de las personas que estudiaba bajo la modalidad presencial tuvo necesariamente que migrar a a un esquema más en línea, forzosamente, porque todos los estudiantes con o sin posibilidades, con o sin herramientas tecnológicas, lo tuvo que hacer desde su casa principalmente, y esto pues implicó gastos adicionales que elevó la deserción en el peor de los casos, pero que también incrementó los gastos familiares a través pues del Wi-Fi, de la contratación de servicios de internet, del ancho de banda y muchas otras características. Y podemos ver en esta última recuadro estos cambios significativos. Fíjense ustedes, estamos hablando que antes de la pandemia, en el 2020, el 60% aproximadamente estudiaba de manera presencial y el 30% en línea. ¿Qué pasa en la pandemia? Que esto se eleva casi al revés. El 85% se va a en línea y lo presencial se reduce a un 5%. ¿Qué está pasando pues después de todo esto y ya a partir de los últimos meses? Pues que esto se empieza a regularizar, pero definitivamente sí pareciera que lo de en línea no solamente tuvo un incremento, sino llegó para quedarse, porque todos nos dimos cuenta de romper muchísimas barreras, muchísimos paradigmas y sobre todo pues nos dimos cuenta de las ventajas que tenía la educación en línea. Aquí, ojo, y muy importante, también la educación presencial sigue teniendo un componente muy, pero muy importante, pero aquí nos toca resaltar que estudiantes, hombres y mujeres como ustedes, que se lanzaron a probar estudios en línea, hoy seguramente están muy satisfechos, están convencidos de las bondades, pero sobre todo lo que nos interesa es ver cómo le pueden sacar más provecho a ser estudiantes en línea. Hablando rapidísimo de lo que son estas realidades, estamos hablando que por lo menos en la realidad de México, no sé en Colombia y en Honduras, no tengo datos, pero muchos de estos estudiantes vienen de los estratos más bajos, de los deciles más bajos, y que bueno, pues llevar la escuela a su casa significó costos como los que comentábamos anteriormente. ¿Qué más pasó? Nos pusimos a prueba todos, nos dimos cuenta de la evidencia de toda esa enorme brecha digital que había, pues la carencia de internet, la carencia de herramientas, y sobre todo pues de la falta de entrenamiento y de capacitación de muchos de los maestros, y sobre todo pues nuestra carencia en las TICs, ¿no? En las tecnologías de la información, y sobre todo pues esta desigualdad que había, no solamente tener acceso al internet, sino a sacar el mayor provecho. Expansión de la brecha digital, ya lo dijimos. Recuerden por favor que es fundamental que nos vayan compartiendo sus preguntas, sus comentarios para ir preparando la parte pues más rica, que va a ser la previa a las conclusiones, donde vendrá un diálogo ya a cámara abierta y que será muy importante que nos compartan pues para ustedes lo que ha representado todo esto que estamos platicando y qué tanto le sacan provecho a sus estudios en línea con nosotros. Bueno, estos beneficios pues hablaban por sí solos, alcanzaba un porcentaje muy importante de participación universitaria en línea, que se incrementó, pues como ya lo veíamos anteriormente. La principal de las características es la flexibilidad, y sin duda pues era esta facilidad de no tenerse que desplazar de un lado a otro, con lo que implica en términos de tiempo y también de dinero. A manera de recordatorio, solamente pues para que sepamos y recordar dónde estamos parados, nuestra metodología pues es un beneficio del que ustedes son usufructuarios, pues tiene toda un bagaje, un respaldo
pues con teorías, con metodologías tanto filosóficas como pedagógicas y académicas, pues que está respaldada con algunos de los autores que se ven en pantalla. Este procedimiento de estudio y evaluación de SESUMA, pues a ustedes les consta, y si no, por favor me lo hacen saber, pero les consta que a ustedes se les asigna un coordinador y un tutor. Este acceso que ya comentaban algunos de ustedes, pues de 24/7, y depende de qué tanto se vayan organizando ustedes para sacarle provecho a esta ventaja. Ya lo dijeron ustedes, ese material de estudio y acceso de manera permanente, sobre todo a la biblioteca virtual. Pues la evaluación que realmente es muy, muy benévola y que busca en todo caso, con toda esta metodología que aplicamos, que todo sea a través de casos prácticos para estar reforzando ese learning by doing, y que pues sea a través de la evaluación de la misma forma, donde el mayor porcentaje es el que es a través de casos prácticos. Una gran área de oportunidad es las herramientas que se tienen para esta participación en los foros, tanto los que ustedes pueden iniciar como a los que son invitados, además de que les da puntaje extra, y ejemplos como los de hoy, que estamos hablando de un tema muy específico, pero transversalmente pues hay muchísimos temas a los que ustedes pueden estar asistiendo sin importar cuál sea el área de interés o el área de su estudio, pero ustedes pueden estar participando porque se los brinda la universidad en las Open Class, en las Masterclass y las Open Class, pues que son a petición de ustedes o de un grupo de sus compañeros para dudas específicas. Me iría muy rápido en los beneficios porque ustedes ya los conocen, y si no, por favor me lo dicen. Todos los alumnos pueden ver quién es su tutor, pueden hacer estas agendas a través de Google Meet o de Zoom, y pues se tiene a través de la plataforma esta interacción a través de los horarios. Ahora, pasaremos para mí en lo que es la parte más importante. ¿Cómo optimizar tu educación? Estudiante, amigo estudiante, hombre y mujer que nos estás viendo ahorita, pues a lo mejor ya lo sabes, pero el horario es fundamental. Nosotros lo que sugerimos es que sea 1 hora al día en el tema de maestrías y de licenciaturas, que seguramente es el caso de muchos de ustedes. Esto no lo digo yo, lo dicen estudiosos del tema, y tener el hábito de fijarle 1 hora al día al estudio de ustedes hace que prácticamente el fin de semana se olviden del estudio, y si por alguna situación entre semana no pudieron, sí es recomendable pues poderlo emparejar el fin de semana, pero agendarlo facilita muchísimo. Entonces es algo que los invitamos a que lo revisen, a que lo practiquen, y a que sobre todo mediante hábitos puedan hacerse esa meta de estar completando sus cuatrimestres, sus materias agendadas adecuadamente. Y bueno, pues aquí cada uno de nosotros nos conoce, o nos conocemos, o eso creemos, y la disciplina pues es adaptarla a nuestra propia realidad. Les pido que de cada uno de estos temas, si van teniendo observaciones o preguntas, pues por favor las vayan anotando en el chat. Otra muy importante de cómo optimizar la oportunidad que estás teniendo en tus estudios con Universidad Internacional de Talento es el acompañamiento. En presencial el maestro no siempre lo tienes disponible, ya decíamos, y les consta, llega, da su clase y se va rapidísimo. Lo tienes que ir correteando si tienes alguna duda, no hay esa posibilidad. Y acá sí, aquí mientras te organices, te planifiques y solicites oportunamente esa entrevista, pues la tienes porque la tienes, y es una herramienta que necesariamente se tiene que aprovechar a través de la Support Class, donde siempre hay esa disponibilidad. Aprovechenla, utilícenla, explótenla. Otra cosa muy importante que tienen al alcance, y es una gran oportunidad no solamente para generar diálogo, sino para conocerse, y aunque no sea presencialmente, generar este networking. Y hoy, como estamos conociendo pues a compañeros de Honduras y de Colombia, pues es fabuloso porque se intercambian puntos de vista, se enriquece los criterios que nosotros tenemos. Entonces, esta es una herramienta de la que ustedes ya pueden disponer si observamos que no todos la utilizan. Y recuerden que cualquiera de ustedes puede, a través de la plataforma digital, tener acceso a estos foros. Entonces, no solamente estar a la espera de que el maestro lance el foro, sino sean ustedes los que lo lancen a sus compañeros y también provoquen que el profesor lo esté haciendo. Otra más es la retroalimentación. Siempre estará esta dinámica de que en los trabajos y las evaluaciones pues se va a poder tener la retroalimentación en cuanto al contenido. Herramientas adicionales, no solamente de la Support Class, la Masterclass y la Open Class, sino también el acceso a contenidos adicionales
como la biblioteca digital. No veo que me pongan nada en el chat, lo que me hace pensar que o están totalmente de acuerdo o ya, no, o ya se fueron con el clic de otra cosa, pero anímense por favor a ir preguntando y a ir haciendo sus observaciones de lo que aquí estamos platicando, pues porque aquí lo que ustedes nos dicen nos es muy valioso para sobre todo ir afinando todo lo que representa nuestra oferta educativa. Y bueno, pues otra también muy importante es este apoyo previo. Antes de que ustedes suban su tarea o suban alguna evaluación, tienen la posibilidad de esta retroalimentación antes de entregar, pues para poder estar bien seguros y sobre todo tener acceso a una mejor recomendación. Una recomendación que les hacemos es que sea a través de mail, pues el maestro lo ve directo y no tiene que esperar a conectarse a la plataforma. Entonces es una herramienta y es una posibilidad que les invitamos y les sugerimos que ustedes aprovechen. Y bueno, pues esto también nos lleva a que a manera de borrador, pues podemos estar haciendo estos ejercicios antes de subirlos a la plataforma de manera definitiva. En esta parte de la Open Class, ¿qué me gustaría? Pues escucharlos. Estamos a punto ya de poder abrir cámaras, poder conectar audios para todo el que lo desea hacer, que yo deseo que sean todos realmente. Somos un grupo pues muy compacto, muy plural, en el que se pueda dar este intercambio, estas experiencias de lo que han representado algunas dificultades, de lo que hemos platicado, pues les sugiere algunas nuevas ideas para ir mejorando en su proceso de enseñanza-aprendizaje con nosotros, que esa es nuestra principal misión, es un proceso permanente de mejora y sobre todo si han tenido la oportunidad de estudiar en otros colegios, estudios en línea, bueno, pues también hacer esa comparación de mejores prácticas porque pues nos interesa mucho para todos. Entonces, los invito a que vean la página, a que vean la lámina y vean cada una de las preguntas para que podamos iniciar este diálogo los que así lo deseen. Sí. Pasando, sí, adelante, Rosy. Sí, pero te quería decir que en lo que ellos van pensando, van analizando estas preguntas que pusiste aquí en la plantilla, pues a resumen, creo que tú ahorita acabas de hacernos comprobar que se puede generar comunidad en línea. Entonces, creo que ahorita que abras tú este espacio para que podamos tener esta comunidad, pues es muy, muy, muy rico y pues muy valioso. Sin duda, Rosy, muchas gracias por la aclaración y la invitación. Y yo, pues también le pediría a Dani, a José Afranio, a Javi, a Javier, a todos los que nos están viendo, a Vero, a Noeli, a Sandra, a Frankie, a Laura, a Carolai, así como pusieron sus comentarios, pues se animen. Lorena, ¿por